La noche había caído sobre Tikaya Sabot como una manta espesa. Afuera, el bosque respiraba en silencio, apenas roto por el silbido del viento colándose entre los abedules. Dentro de la pequeña clínica veterinaria, la única luz encendida en todo el pueblo parpadeaba como un faro cansado. Anna, encorvada sobre el escritorio, repasaba informes con los ojos pesados, deseando que aquel día interminable terminara de una vez. El reloj marcaba las 11:07 de la noche. A esa hora, nada debería moverse, ni un perro ladrar, ni un alma cruzar la calle. El pueblo dormía, sumido en esa calma profunda que, para Anna, siempre había sido un bálsamo, hasta esa noche. Primero fue un crujido. Sutil. Como el roce de algo metálico sobre madera vieja. Luego, un chirrido. Largo, áspero, casi doloroso para el oído, como si alguien arrastrara un clavo sobre una puerta pintada 100 veces. Anna levantó la cabeza de golpe. El sonido se repitió, esta vez más cerca, más intencional. No era el gemido del viento empujando una rama. No era el quejido habitual de los goznes oxidados cuando soplaba la tormenta. Este ruido era persistente. Y tenía algo más. Algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, desesperación. Sí. Como si en ese chirrido se colara una súplica muda. Una súplica que no pertenecía a la naturaleza, sino a algo que necesitaba ayuda. El corazón de Anna dio un salto y comenzó a latir con fuerza en la garganta. Se incorporó lentamente, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero el sonido volvió, quebrando la quietud con una crudeza que helaba la sangre. Tomó aire. Intentó pensar. ¿Un perro perdido? ¿Un vecino borracho? Nada tenía sentido. Tikaya Sabot no era un lugar para sorpresas. Aquí, las cosas se mantenían siempre igual. Y sin embargo, ahí estaba, el chirrido, arañando la madera de su puerta como un mensaje grabado en la noche. Anna miró hacia la ventana. Oscuridad absoluta. El reflejo pálido de su propio rostro le devolvió la mirada. Tragó saliva. Sus manos, frías, buscaron la bata que había dejado colgada en la silla. Se la puso casi por instinto, como si esa delgada tela blanca pudiera darle valor. El pueblo entero dormía. El viento se había detenido. El mundo, por un instante, parecía contener la respiración. Y en medio de esa quietud, Anna dio el primer paso hacia el pasillo. El suelo crujió bajo sus pies, y cada crujido fue un golpe de tambor dentro de su cabeza. Llegó hasta la puerta. Apoyó la mano en la fría cerradura. Sintió el latido en la yema de los dedos. Se inclinó para mirar por la mirilla. Lo que vio no fue un rostro, ni una figura. Solo, oscuridad. Una mancha densa y borrosa, como si la noche misma se hubiera reunido frente a su puerta. Entonces, el sonido volvió. Un roce leve, seguido de un golpe sordo. Algo, o alguien, estaba allí, esperando. Anna contuvo el aliento, giró la llave y abrió apenas unos centímetros. Y en ese instante, su mundo se congeló. Anna abrió la puerta lo suficiente para que el aire helado irrumpiera en el pasillo y le erizara la piel. El olor del bosque la golpeó como un puñetazo inesperado, tierra mojada, hojas podridas y algo más, algo metálico, áspero, inconfundible, sangre. Por un instante, sus ojos buscaron una silueta humana. Nada. Su mente, hambrienta de lógica, gritaba explicaciones, quizá un perro herido, quizá un zorro. Pero lo que sus ojos encontraron, al bajar la mirada, arrancó un grito seco que se ahogó en su garganta. Allí, bajo el marco de la puerta, no había un perro. Tampoco un humano. Había poder. Y muerte latiendo en silencio. Un lince adulto ocupaba el umbral. Un macho enorme,
con la musculatura tensada bajo un pelaje empapado, enmarañado de barro y sangre. El agua resbalaba por los mechones de su cuello y goteaba sobre la alfombra raída, tiñéndola con manchas oscuras. Las orejas triangulares, rematadas con borlas negras, estaban erguidas como dagas. Pero no fue su tamaño lo que heló a Anna. Fueron los ojos. Dos pozos dorados que no brillaban con ira ni con hambre, sino con algo infinitamente más perturbador, desesperación. Un desesperado, crudo, inhumano pedido de ayuda. La respiración de Anna se aceleró. Cada instinto le gritaba que retrocediera, que cerrara la puerta, que escapara a un lugar seguro. Pero sus pies estaban clavados en el suelo, como si esas pupilas ardientes la hubieran encadenado en un pacto antiguo. El lince no gruñó. No avanzó. Se limitó a sostenerla con la mirada. Y entonces, hizo un movimiento que desarmó cualquier idea de amenaza, bajó lentamente la cabeza. Una inclinación suave, casi solemne, y en ese gesto, el universo entero cambió para Anna. Siguió la dirección de esa mirada y lo vio. Una pequeña bola de pelo, inmóvil, empapada, pegada a la alfombra sucia del umbral. Un cuerpo tan diminuto que apenas parecía real. Un suspiro helado escapó de sus labios. Era un cachorro. Su cachorro. El corazón de Anna explotó en 1000 preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo? Pero las respuestas no importaban. Porque en ese segundo, lo entendió todo. Aquella bestia salvaje no había venido a matar, no había venido a pelear, había venido a entregar lo más sagrado que tenía. Su cría. Su única esperanza. El lince dio un paso atrás, con una dificultad que Anna no había notado hasta entonces. Cojeaba. Una pata trasera colgaba en un ángulo antinatural, la sangre brotando lenta pero constante. El animal respiraba con jadeos ásperos, cada uno una cuchillada contra el silencio. Y, aún así, no se movía para irse. No huía. No rugía. Solo, esperaba. Esperaba que la humana entendiera. Que la humana eligiera. Anna sintió un vuelco brutal en el estómago. Durante un segundo eterno, el miedo, viejo compañero desde aquel incidente en Moscú, trató de cerrarle la garganta con garras frías. Pero algo más fuerte lo arrancó de raíz, un instinto tan feroz como el de la madre que tenía frente a ella. Con manos que temblaban, se agachó lentamente. Su respiración golpeaba sus oídos como martillos. Cada centímetro que se acercaba a ese umbral era un desafío a la lógica, un pacto con lo salvaje. Cuando sus dedos tocaron la diminuta cría, el mundo se volvió una línea fina entre vida y muerte. El cachorro estaba helado. Su pelaje, enredado con barro y sangre, no tenía calor. Su respiración era casi inexistente, un soplo leve que podía extinguirse en cualquier segundo. Anna lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido débil, frágil, desesperado. Cuando se incorporó, el lince dio otro paso atrás, pero no huyó. Se mantuvo firme en el porche, la lluvia goteando sobre su lomo, con la cabeza baja, como un soldado que entrega su espada. Su mirada ardía. No había palabras, pero tampoco hacían falta. Ese instante, no era humano, no era animal. Era algo más antiguo, más puro. Una línea invisible unía dos mundos que jamás deberían tocarse. Anna giró y cerró la puerta, sintiendo el peso de la tormenta, afuera y dentro de sí, mientras corría al quirófano. Detrás, a través de la madera húmeda, el lince permanecía, inmóvil, bajo el aguacero. Esperando que alguien hiciera lo imposible. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Anna corría, con el corazón martilleando en los oídos, sosteniendo aquel pequeño cuerpo contra su pecho como si fuera un pedazo de luz que se apagaba a cada segundo. El cachorro estaba inerte, frío,
apenas una sombra de vida. Cada escalón, cada respiración, era una carrera contra el tiempo. Empujó la puerta del quirófano con el hombro, dejando que se cerrara con un golpe seco. La luz fluorescente bañó la estancia en un resplandor blanco, implacable. El olor estéril a desinfectante se mezcló con el aroma metálico de la sangre que ya impregnaba la manta donde depositó al pequeño. Por un instante, sus manos se quedaron suspendidas sobre la mesa, temblando. El pánico la rozó como un filo helado. Pero algo más fuerte emergió desde el fondo de su memoria, aquel reflejo automático que nunca muere en un cirujano. Ese instinto que nace cuando no hay margen para el error, cuando la vida depende del pulso firme y la mente fría. Y Anna, aunque rota por dentro desde aquel día en Moscú, seguía siendo cirujana. Primero, evaluar. Sus dedos recorrieron el diminuto cuerpo con precisión. Respiración intermitente, temperatura peligrosamente baja. La pata trasera izquierda estaba torcida en un ángulo imposible, como si un hierro candente la hubiera destrozado. La piel alrededor de la herida estaba ennegrecida, inflamada, rezumando pus amarillento. El olor a infección era penetrante, nauseabundo. Anna apretó los dientes. Septicemia. La palabra resonó como una campana de muerte en su mente. Si la infección ya había entrado en el torrente sanguíneo, las probabilidades eran mínimas. Pero no cero. Cogió el bisturí. El metal brilló bajo la luz, frío como el destino. Sujetó la pata con suavidad, buscando el punto donde la carne se abría. Cada corte que daba era una súplica en silencio: aguanta, pequeño, aguanta. La sangre brotó espesa, oscura, mezclada con fragmentos de tejido muerto. Y entonces lo vio. Un destello metálico entre la carne lacerada. Algo que no debería estar allí. Introdujo las pinzas con un pulso quirúrgico. Tiró suavemente y, cuando el objeto salió, el tiempo pareció detenerse. No era un simple pedazo de hierro. Era una pieza retorcida, con bordes dentados, oxidada y cruel. Anna la sostuvo frente a la luz, y un escalofrío le recorrió la columna. No era accidente. Era una trampa. Hecha a mano. Diseñada no para atrapar, sino para destrozar. La rabia le subió por la garganta como un incendio. Una imagen fugaz cruzó su mente, unas manos masculinas, sucias, doblando ese metal con odio deliberado. Y comprendió que el enemigo no era la selva. El enemigo tenía rostro humano. El latido frenético del monitor la devolvió a la realidad. El cachorro se arqueó en un espasmo. Su pequeño cuerpo temblaba, como una hoja sacudida por un viento cruel. Anna reaccionó instintivamente, inyectando el primer cóctel de antibióticos, luego un segundo. Colocó el catéter con dedos veloces, conectó el gotero, ajustó el flujo de líquidos. Todo mientras su mente era un campo de batalla entre la ciencia y el terror. El quirófano se convirtió en un mundo cerrado, reducido a tres cosas: la luz blanca, el pitido intermitente del monitor y el olor sofocante a desinfectante y sangre. Afuera, el viento gemía contra las ventanas, pero Anna apenas lo escuchaba. Las horas se deslizaron como sombras. El reloj marcó las 2:43 de la mañana cuando terminó de fijar la pata con férulas improvisadas y vendajes estériles. La herida estaba limpia, la trampa lejos, pero la septicemia seguía ahí, como un enemigo invisible corriendo por las venas diminutas del animal. Anna se dejó caer en una silla, con la bata empapada de sudor frío. Su pecho subía y bajaba a golpes, y el temblor volvió a sus manos ahora que todo dependía del tiempo y de la suerte. Se inclinó sobre la mesa. El cachorro respiraba, sí, pero cada inhalación era un susurro frágil, como si la muerte lo rozara con la yema de los dedos. Anna le acarició la cabeza con suavidad, casi con reverencia, y en un murmullo que apenas escapó de sus labios, le prometió algo que no sabía si podría cumplir.
No te voy a dejar morir. En ese instante, un ruido sordo llegó desde fuera. Un golpe seco contra la madera del porche. Anna alzó la mirada, el corazón latiendo como un tambor. Caminó hacia la ventana con pasos lentos, cargados de tensión. Corrió la cortina un par de centímetros. Y allí estaban. Dos ojos dorados, brillando en la oscuridad como brasas vivas. El lince. No se había movido. No se había ido. Seguía esperando bajo la lluvia, inmóvil, como una sombra que custodia lo imposible. Anna apretó la frente contra el cristal. Sintió un nudo en la garganta. No sabía si aquella mirada era una súplica, una advertencia, o ambas cosas. Lo que sí sabía era esto: la batalla acababa de comenzar. Y no solo contra la muerte, sino contra algo mucho más oscuro, que se movía allá afuera, entre los árboles. El trozo de metal descansaba sobre la bandeja de acero, todavía manchado de sangre. Anna lo miraba como si fuera un animal vivo, algo que respiraba odio. Los bordes estaban mellados, torcidos deliberadamente, diseñados para desgarrar, no para atrapar. No era una trampa común para presas pequeñas, alguien la había hecho para mutilar, para infligir dolor lento y seguro. Una punzada fría le atravesó el pecho. Esto no era naturaleza. Esto era mano humana. Y si había manos, había intenciones. Anna se quitó los guantes, temblando. Los dejó caer sobre el suelo sin darse cuenta. Sus ojos seguían fijos en esa pieza oxidada que parecía susurrarle algo: no estás sola en esto. Hay alguien mirándote. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó hasta la ventana. Afuera, el bosque se extendía como una mancha negra, infinita, y en su centro, bajo la lluvia fina, el lince seguía allí. De pie. Silencioso. Inmóvil. Como una estatua viva esculpida en sombras. Anna se giró y miró al pequeño paciente en la mesa. El gotero goteaba con un ritmo hipnótico. El monitor lanzaba pitidos irregulares, como latidos inciertos. Cada sonido era un recordatorio cruel: el tiempo se agotaba. Si la septicemia ganaba, nada la detendría. Pero incluso si lograba salvarlo, algo le decía que el verdadero peligro no estaba en esa infección. El trozo de metal seguía en la bandeja, brillando bajo la luz. Anna lo tomó con las pinzas y lo levantó, acercándolo a la lámpara. Lo giró lentamente. Las marcas en los bordes no eran accidentales, eran cortes definidos, limados con intención. Ella no era policía, pero llevaba años viendo heridas en animales. Y sabía lo que esa pieza significaba: alguien lo hizo para cazar, alguien con experiencia. Y no solo para cazar, sino para dominar. Para dejar huella. De pronto, sintió que la habitación se achicaba, que el aire se volvía denso. Alguien lo hizo. Alguien lo dejó allí. Alguien que conocía la taiga como la palma de su mano. Un nombre surgió en su mente como una sombra vieja que nunca quiso recordar. Zubov. Andrei Zubov. El cazador expulsado del cuerpo de guardabosques hace años. El hombre del que todos hablaban en voz baja, como si invocarlo atrajera desgracias. Un fantasma con botas y rifle, que conocía cada curva del río, cada árbol marcado, cada sendero oculto. Un depredador con la inteligencia de un hombre y la crueldad de la bestia. Anna tragó saliva. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Caminó hasta la puerta principal. La cerradura estaba echada, pero la madera vieja crujió bajo su mano como si algo respirara detrás. ¿Y si ya estaba cerca? ¿Y si esos ojos en la ventana no eran los únicos que la vigilaban esta noche? El celular vibró en su bolsillo y casi se le cae del susto. Contestó con manos torpes. «Egor», susurró,
con la voz cargada de tensión. Al otro lado, un gruñido somnoliento respondió. ¿Qué pasa, Petrova? ¿Por qué llamas a esta hora? Anna respiró hondo, intentando sonar firme, pero las palabras le salieron a borbotones. Encontré algo. No fue un accidente. El cachorro tenía esto en la pata. Mandó una foto del trozo de metal. Hubo un silencio al otro lado, pesado, como un bosque sin viento. Luego, la voz de Egor cambió. Se volvió áspera, con una dureza que heló la sangre en sus venas. ¿Dónde lo encontraste? Dentro de la herida. Egor, esto es una trampa casera. Ya lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Hubo una pausa que pareció un siglo. Y entonces, Egor dijo dos palabras que lo explicaban todo. Es de Zubov. Anna sintió que el suelo se le abría bajo los pies. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Ese nombre no era solo un nombre, era una advertencia. Era la línea que nadie en Tikaya Sabot se atrevía a cruzar. Zubov no solo cazaba. Él reinaba. Su ley era más fuerte que cualquier uniforme. Y ahora ella lo había desafiado sin saberlo. Escúchame bien, la voz de Egor sonó cortante, urgente. Apaga la luz del porche. Cierra todo. No abras la puerta a nadie. ¿Por qué? Preguntó Anna, aunque ya lo sabía. Porque si los dientes se enteraron de que toca su trampa, vendrá a buscar lo que cree suyo. Anna sintió que el frío de la noche se colaba por las rendijas, que la oscuridad afuera ya no era bosque, era un depredador que la rodeaba. Cerró la puerta con doble llave, bajó el cerrojo, corrió la cortina. Pero mientras lo hacía, algo le heló el corazón. Un golpe seco resonó en la madera. Fuerte. Deliberado. Anna contuvo la respiración. El celular seguía pegado a su oído, pero no escuchaba nada salvo ese sonido, tan lleno de intención que le erizó la piel. Volvió la vista hacia la ventana. Y en el reflejo del vidrio vio algo moverse, algo grande. Egor susurró con un hilo de voz. Creo que ya está aquí. El amanecer llegó como un cuchillo rompiendo la oscuridad. La tormenta había amainado, dejando en el aire el olor metálico de la humedad mezclado con el humo lejano de las chimeneas. Anna no había pegado un ojo. Llevaba toda la noche al pie de la mesa quirúrgica, escuchando el pitido irregular del monitor que parecía burlarse de sus esperanzas. El cachorro seguía respirando, sí, pero apenas. Su cuerpo diminuto estaba envuelto en vendas blancas que contrastaban con el pelaje gris moteado. La pata, ahora inmovilizada, era una promesa frágil de que quizá, solo quizá, la vida todavía se aferraba a ese cuerpecito. Sin embargo, la fiebre no cedía, y cada jadeo parecía arrancarle un segundo más al tiempo que le quedaba. Anna estaba inclinada sobre él, con los ojos ardiendo y las manos crispadas, cuando escuchó el sonido, un motor viejo acercándose por el camino de grava. Se tensó de inmediato. Durante un segundo, la idea de Zubov cruzó su mente como un rayo helado. Corrió hacia la ventana. No era una sombra con botas, era el UAZ verde oliva que conocía demasiado bien. Egor Pavlik. El guardabosques. El hombre al que el bosque obedecía más que a la ley. La puerta se abrió con un golpe seco, sin llamar. Egor entró como entra el invierno, silencioso, inevitable, con ese olor a tierra húmeda y tabaco impregnando su chaqueta camuflada. Su rostro era una máscara de madera, tallada por años de frío y violencia, pero sus ojos grises eran cuchillas que lo veían todo. Se detuvo en el umbral del quirófano. Su mirada recorrió la escena, la mesa manchada, el gotero colgando como un hilo de esperanza, y ese pequeño cuerpo que apenas se movía bajo la luz blanca. Durante un instante, no dijo nada. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra.
Luego, con un suspiro breve y áspero, dejó escapar su veredicto. Mátenlo. Anna se giró tan rápido que casi derriba la bandeja de instrumental. ¿Qué dijiste? Egor avanzó, con las botas golpeando el suelo como martillazos. Se inclinó sobre la mesa, observando al cachorro con la mirada dura del que conoce la selva y sus reglas. Está muerto en vida, Betrova. La infección ya está en el hueso. Aunque lo salves hoy, se pudrirá mañana. Su madre lo dejó porque sabe lo que yo sé, en la taiga, los débiles no viven. Sus ojos se clavaron en los de ella, como garras. Ponle la inyección. Ahora. El aire se volvió denso, sofocante. Anna sintió la garganta cerrarse, pero su voz salió con una fuerza que la sorprendió. No. Egor frunció el ceño. ¿No? Repitió, con una calma que era peor que un grito. No voy a matarlo. No después de lo que hizo su madre. No después de lo que vi en esos ojos. Se acercó a él, temblando, pero firme. Si vino aquí, si arriesgó todo para traerlo, entonces tiene derecho a pelear. Por primera vez, algo parecido a una chispa brilló en los ojos grises del cazador. Una chispa de sorpresa, y quizá de furia. Tú no entiendes dónde estás, niña. Su voz era grave, como el crujido de un árbol antes de caer. Aquí no manda tu compasión. Aquí manda la ley del bosque. Y esa ley dice que el más débil muere. Si lo mantienes vivo, no le haces un favor. Lo condenas a sufrir. Anna sintió como el miedo intentaba abrirse paso en su pecho, pero lo aplastó con rabia. Señaló la mesa, donde el cachorro temblaba apenas perceptible. ¿Eso es lo que llamas ley? ¿Dejar que una vida se apague porque es más fácil? ¿Por qué es práctico? No, Egor. Su voz se quebró, pero no cedió. Yo ya he visto morir a uno por no hacer lo suficiente. No voy a repetir ese error. No aquí. Un silencio brutal cayó entre ellos. Solo el pitido intermitente del monitor rompía la tensión. Egor la miró largo rato, con esa expresión impenetrable de los hombres que cargan demasiadas derrotas. Luego, sin decir más, tomó la trampa oxidada de la bandeja. La giró entre sus dedos, como quien acaricia una vieja herida. Cuando habló, su voz era baja, pero cargada de acero. ¿Sabes qué es esto, Betrova? Esto no es solo hierro. Es la firma de un hombre. Anna lo miró sin comprender. Egor alzó los ojos, y en ellos había algo oscuro, antiguo, que la heló. Subo. El nombre cayó como un golpe seco. Anna sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Estás seguro? Egor soltó una carcajada breve, sin humor. Claro que estoy seguro. Es su marca. Bordes limados, bisel irregular. Lo conozco. He destruido decenas de estas trampas en mis años, pero siempre vuelve. Como un lobo viejo que no sabe morir. Se giró hacia ella, y en su mirada ya no había discusión, había una advertencia. Escúchame bien. Si los dientes se enteran de que tienes a su presa, vendrá. No esta noche, no mañana. Pero vendrá. Y no por el cachorro. Por ti. Anna apretó los puños, sintiendo la piel erizada, el corazón golpeando contra las costillas. Entonces que venga. Su voz salió baja, temblorosa, pero con una llama indomable. Yo no lo dejaré morir. Egor la observó unos segundos eternos. Luego, lentamente, se colocó la gorra y se dirigió a la puerta. Antes de salir, lanzó una última frase, como una sentencia. Entonces prepárate, Betrova. Porque en esta guerra, ya no hay vuelta atrás.
La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Anna se quedó sola, rodeada de sombras que ya no eran solo del bosque. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, pero en su interior, sabía que la noche apenas empezaba. El amanecer había traído una calma engañosa. El bosque, aún goteando del aguacero nocturno, parecía dormido bajo la neblina. Pero Anna lo sentía. Ese silencio no era paz, era la respiración contenida antes de la tormenta. El cachorro descansaba bajo la lámpara térmica, envuelto en gasas limpias. El pitido del monitor era la única música en la clínica. Anna le tomó la temperatura, seguía alta, pero la línea había dejado de ascender. Un respiro. Una pequeña victoria. Se permitió un sorbo de café frío, con las manos aún temblorosas, cuando un sonido sordo la hizo girar en seco. Un golpe suave, apagado, sobre la madera del porche. Como si algo hubiera caído, o hubiera sido dejado. Anna caminó hacia la puerta con el corazón retumbando. El aire dentro se volvió denso, cargado de electricidad invisible. Se detuvo un segundo frente a la cerradura, con los dedos flotando sobre el cerrojo. Inhaló hondo y abrió. La luz gris de la mañana la cegó por un instante. Luego lo vio. Una ardilla muerta. Su cuerpo diminuto yacía sobre la alfombra empapada, retorcido de forma antinatural. El cuello estaba roto con una precisión quirúrgica. No había rastros de dientes salvajes. No fue un zorro, no fue el lince. Fue una mano humana. Anna retrocedió un paso, sintiendo como algo frío y viscoso le trepaba por la columna. No era una simple amenaza. Era un mensaje. Estoy aquí. Te veo. Puedo entrar cuando quiera. El bosque, a su alrededor, parecía mirarla con 1000 ojos invisibles. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Cerró la puerta de golpe, echó el cerrojo y apoyó la espalda contra la madera. El corazón le martillaba en la garganta. Por primera vez desde que el lince apareció, sintió miedo verdadero. Ese miedo que no huele a fiera, sino a hombre. Corrió las cortinas, bajó las persianas. Caminó por la clínica con pasos rápidos, verificando ventanas, asegurando la trampilla del almacén. Afuera, el viento levantó una ráfaga que agitó las ramas desnudas, y cada crujido sonó como una pisada en la grava. Tomó el teléfono y marcó el número de Egor. Contestó a la tercera llamada, su voz grave y somnolienta. ¿Qué pasa ahora? Anna tragó saliva. Me dejó algo en la puerta. ¿Quién? Tú sabes quién. Una ardilla. Muerta. Quebrada como, su voz se quebró. Hubo un silencio, largo y denso. Cuando Egor habló, sonó como un trueno lejano. Ya empezó. La frase se clavó en su pecho como un cuchillo. ¿Qué significa eso? Que ya no es solo tu problema. Ahora es personal. Para él y para mí. El tono de Egor era distinto. Ya no había sarcasmo ni fastidio, sino una tensión fría, peligrosa. Antes de cortar, lanzó una advertencia que heló la sangre de Anna. No te apartes de la mesa. No salgas, no abras la puerta, ni por curiosidad. Si lo haces, no habrá segunda oportunidad. La línea se cortó. Anna se quedó sola en el silencio cargado de la clínica. Se dejó caer en la silla junto a la mesa quirúrgica, con el cachorro entre las manos. El pequeño cuerpo aún ardía de fiebre. Su respiración era un hilo débil, pero seguía luchando. Anna lo acarició suavemente, sintiendo la tibieza frágil bajo sus dedos. Y entonces lo comprendió con una claridad brutal: salvar a esta criatura no era solo un acto médico. Era una declaración de guerra. Allá afuera, entre la niebla y los pinos,
Había un hombre que se creía dueño de la ley del bosque. Un hombre que nunca perdonaba un desafío. Y Anna, con sus manos ensangrentadas y su bata blanca, acababa de arrancarle un trofeo. Un rugido lejano la sacó de sus pensamientos. No era humano, tampoco un lobo. Era el lince. Seguía allí, en el límite de la espesura, como una sombra paciente, observando la ventana iluminada. Esperando. Confiando en ella. Anna tragó saliva, sintiendo que la línea que separaba la civilización de la selva se borraba bajo sus pies. La clínica, antes refugio, era ahora una trinchera. Y el enemigo, Zubov, ya había cruzado el primer cerco. Las reglas habían cambiado. El bosque ya no era un lugar neutral. Era un tablero, y ella acababa de mover la primera pieza. La noche había caído sobre la clínica como un manto pesado. El viento golpeaba las ventanas con dedos helados y el bosque murmuraba cosas que Anna prefería no escuchar. El cachorro estaba tendido bajo la luz blanca, cada respiración era un jadeo débil, intermitente, como si la vida se deslizara lentamente fuera de él. El pitido del monitor era cada vez más irregular, como un corazón cansado que no quería seguir luchando. Anna revisó la temperatura por quinta vez en media hora. Subía sin control. La septicemia avanzaba. Los antibióticos habían dejado de surtir efecto. Ya no quedaban recursos. Se apoyó contra la pared, sintiendo el frío del azulejo en la espalda, intentando que ese contacto la mantuviera consciente. El peso del fracaso se le venía encima como una ola oscura. Se vio, por un instante, de vuelta en aquel quirófano de Moscú, con las luces estériles brillando sobre la mesa y aquel gato de Bengala muriendo entre sus manos mientras los gritos del dueño la perforaban por dentro. Había huido para no volver a sentir esto, para esconderse en la soledad de la taiga, entre vacunas rutinarias y partos tranquilos, pero el destino la había arrastrado de vuelta al mismo abismo. No iba a sobrevivir. Ese pensamiento se repetía en su mente como un martillo. No iba a sobrevivir y no había nada que pudiera hacer. El sonido de un motor desgarró el silencio. Anna se giró, con el corazón en la garganta. Una luz se movía entre los árboles. Después, un golpe en la puerta. Fuerte, decidido. Ella dudó por un segundo, pero cuando escuchó la voz, sus piernas se movieron solas. «Ábreme, Petrova». Era Egor. Apareció en el umbral con el rostro endurecido, la chaqueta empapada, y ese olor a bosque mojado que lo rodeaba como un aura. No dijo palabra al principio, solo caminó hasta la mesa y observó al pequeño cuerpo inmóvil. El brillo en sus ojos no era sorpresa. Era resignación. «Está perdiendo», murmuró, como si hablara para sí mismo. Anna quiso replicar, pero la voz se le quebró antes de salir. Bajó la mirada, apretando los puños. Entonces Egor hizo algo que ella no esperaba. Caminó hacia la puerta, salió y regresó con una gran cesta de mimbre. La dejó en el suelo, abrió la puerta enrejada y de ella salió un animal que parecía una sombra hecha carne. Un gato gigantesco, de pelaje gris ahumado, orejas con borlas, ojos amarillos que brillaban como brasas. Caminó despacio, con la elegancia de un rey antiguo, y se sentó a los pies de Egor. «Conoce a Vaska», dijo el guardabosques, y su voz era grave, tensa, como el crujido de una rama antes de romperse. «Es lo único que nos queda». Anna lo miró sin entender. ¿Qué pretendes hacer? Una transfusión. Entre ellos. Anna sintió que el mundo se detenía. Abrió la boca para protestar, pero Egor levantó la mano. «Escucha. Si no lo hacemos, muere. Ahora. Si lo hacemos, hay una posibilidad entre 1000. Pero una posibilidad. Es una locura», susurró ella. «Es la taiga», respondió él,
con una frialdad que ocultaba una chispa de desafío. Aquí o inventas, o entierras. Tú decides. La decisión la golpeó como un vendaval. Los manuales gritaban que era imposible, que era ilegal, que estaba prohibido. Pero los pitidos agónicos del monitor la empujaron hacia la única verdad que importaba: el cachorro no tenía tiempo. Inspiró hondo, sintiendo que el miedo se convertía en acero. «Sujétalo», dijo con voz firme. El quirófano se llenó de sombras que parecían vivas, proyectadas por la luz amarilla de la lámpara que caía sobre la mesa. Anna preparó las líneas, las agujas, los tubos, con una precisión mecánica, aunque el corazón le latía como un tambor en los oídos. Cada movimiento era un pacto con lo imposible. El sonido del metal contra el cristal de los frascos, el chasquido de las pinzas, el aroma penetrante del antiséptico, todo se mezclaba con el olor fuerte del pelaje húmedo de Vaska. Cuando insertó la aguja en la vena del gato gigante, sus manos estaban firmes. Cuando lo hizo en la diminuta pata del cachorro, temblaron. Conectó los tubos. La sangre comenzó a fluir. Roja, densa, viva. Era como ver dos mundos enfrentados y unidos al mismo tiempo, la bestia doméstica y el depredador salvaje, conectados por un hilo carmesí bajo la mirada de una mujer que se negaba a rendirse. El reloj avanzaba lento, con la crueldad de los minutos que deciden destinos. El monitor seguía lanzando pitidos débiles, intermitentes. Anna se inclinó sobre la mesa, los ojos fijos en la línea verde. Nada. Nada. Luego, un leve ascenso. Apenas un temblor. El sonido cambió, subiendo una nota. Otro pitido. Más fuerte. Luego otro, y otro, formando un ritmo frágil pero creciente. Anna sintió que el aire regresaba a sus pulmones de golpe. Se giró hacia Egor, que no dijo nada, pero en sus ojos había algo que no había mostrado nunca: esperanza. Aferraba el lomo de Vaska con ambas manos, como si también estuviera conteniendo la respiración. El cachorro se estremeció. Primero apenas un tic en la cola. Luego un movimiento más amplio, un suspiro profundo que salió de su pequeño cuerpo como un milagro arrancado a la muerte. Anna no pudo evitarlo, una lágrima le corrió por la mejilla. Soltó las pinzas, apoyó la frente en la mesa y rió entre sollozos. «Lo logramos», susurró, casi sin voz. «Dios, lo logramos». Egor apartó la mirada, pero no lo bastante rápido como para ocultar la sombra de una sonrisa. Vaska, ajeno a la tensión que acababa de salvar una vida, se lamió una pata y soltó un maullido grave, como un anciano satisfecho después de una buena batalla. El monitor seguía pitando, estable. El sonido más hermoso que Anna había escuchado en toda su vida. Pero en el fondo, mientras acariciaba la cabeza del cachorro, algo le decía que la verdadera lucha aún no había terminado. Afuera, más allá del cristal empañado, el bosque seguía oscuro. Y en esa oscuridad, alguien observaba, esperando su momento para atacar. La noche parecía una trampa tendida por el bosque. Ni un insecto, ni el ulular de los búhos. Solo silencio, roto por el chisporroteo lejano de la estufa y el latido acelerado en los oídos de Anna. Ella revisaba al cachorro cada 10 minutos, incapaz de apartarse de la mesa, cuando un sonido cortó el aire como una cuchilla, vidrio rompiéndose. Luego, el rugido sordo del fuego devorando madera seca. Anna se lanzó hacia la ventana y vio el infierno. El granero, la vieja estructura pegada a la clínica, ardía como si hubiera sido rociada con combustible. Las llamas, voraces, ascendían hacia el cielo negro, iluminando los troncos cercanos con destellos naranjas. El humo invadió el aire, espeso, sofocante. Y entonces lo entendió: no era un accidente. Era una sentencia. Un grito rugoso llegó desde la oscuridad. «Esto acaba aquí, Petrova». Su voz
Su silueta emergió en la línea de fuego. Camuflaje, botas embarradas, un cuchillo en la mano que brillaba como un diente bajo la luz danzante. Caminaba despacio, con la seguridad de quien sabe que la presa no tiene salida. Egor irrumpió por la puerta trasera, el fusil en las manos, la mirada como acero. «Saca al cachorro», rugió, cubriéndola con su cuerpo. El humo comenzaba a invadir la clínica, espesando el aire con un sabor amargo a ceniza. Anna corrió hacia la caja de transporte, metió al pequeño lince, que silbaba débilmente, y lo aferró contra el pecho mientras tosía hasta sentir fuego en los pulmones. Afuera, los gritos se mezclaron con un sonido más salvaje, el rugido del bosque. Las llamas eran un monstruo rojo lamiendo todo a su paso, devorando paredes, techos, recuerdos. Anna salió al porche con el cachorro y se quedó helada. Su Bob estaba allí, a unos metros, los ojos brillando con esa mezcla de odio y placer que solo conocen los hombres que creen ser dioses en tierra sin ley. «Entrégamelo», dijo, avanzando un paso. «Ese animal no merece vivir. Ninguno de ustedes lo merece». Egor apareció detrás, moviéndose como una sombra, pero su Bob giró rápido. El acero brilló en su mano y se abalanzó sobre él. El choque fue brutal. Dos hombres, dos mundos, chocando como rocas en medio de la noche ardiente. Rodaron por la tierra, golpe tras golpe, hasta que Egor quedó bajo el peso del cazador. El cuchillo se alzó, reluciente, buscando carne. Anna levantó la pistola tranquilizante con manos temblorosas. La mirilla bailaba entre el humo y el fuego. Si fallaba, Egor moriría. Si disparaba al lince, traicionaría todo lo que había defendido. Respiró hondo, apuntó y presionó el gatillo. Un golpe sordo. Su Bob se estremeció, el cuchillo cayó. Pero antes de que Anna pudiera soltar el aire, el bosque rugió. Una sombra se desprendió de la línea de árboles, veloz como un relámpago. La madre lince. Se lanzó sobre su Bob con una fuerza descomunal, derribándolo en la tierra húmeda. Un chillido humano, un gruñido salvaje, garras que rasgaron tela y piel. Era la furia pura, la ley antigua de la taiga vengándose. Egor rodó a un lado, jadeando, mientras Anna corría hacia él con el cachorro en brazos. La escena ardía en un cuadro infernal, el fuego devorando el granero, la bestia y el hombre enredados en una danza mortal, el rugido de la vida enfrentando la violencia. Cuando todo terminó, su Bob yacía inconsciente, sangrando, con la mirada perdida. La madre lince, respirando con el pecho agitado, se giró hacia Anna. Sus ojos dorados se encontraron, y por un segundo, el tiempo se detuvo. En esa mirada no había odio. Solo un mensaje antiguo como el mundo, gracias. Anna dejó la caja en el suelo y la abrió con manos temblorosas. El cachorro salió tambaleante, olfateó el aire y emitió un chillido débil. La madre se inclinó, lo lamió con desesperación, y el sonido grave de un ronroneo salvaje vibró entre los árboles. El pequeño se aferró a su pelaje, hundiéndose en la seguridad de aquel calor que había temido perder para siempre. El fuego seguía rugiendo detrás, pero Anna ya no lo veía. Solo veía a esas dos criaturas fundidas en un abrazo animal. Sintió como algo en su interior se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero esta vez no eran de miedo. Eran de algo que no podía nombrar, la certeza de que, incluso en la oscuridad más brutal, el amor podía abrir un camino. Egor se incorporó con dificultad, limpiando la sangre de su ceja. Se quedaron de pie, uno junto al otro, observando cómo la madre y su cría se internaban en la espesura. Desaparecieron entre la bruma, como fantasmas que regresan a su reino. Cuando el último destello de sus ojos se perdió entre los árboles, Anna sintió que algo cambiaba para siempre. Ya no era la mujer que llegó huyendo de un pasado roto. Era alguien que había desafiado la muerte, la codicia y el fuego,
por una vida que no hablaba su idioma, pero que le había enseñado el significado real de la esperanza. Detrás de ella, la clínica era cenizas. Delante, el bosque se extendía infinito. Y en medio, su respiración y la de Egor, mezclándose con el viento helado. Sin palabras, él se quitó la gorra y la sostuvo contra el pecho. Ella sonrió entre lágrimas. No necesitaban promesas. El bosque se encargaba de sellarlas. El amanecer llegó con un silencio distinto, lleno de vida. Entre los árboles, dos sombras se deslizaban juntas, perdiéndose para siempre en la taiga inmortal.